En este video vas a tener una buena dosis de morbo, tabúes y censura, porque te vamos a contar las historias de 7 películas increíbles que por algún motivo fueron prohibidas. Quédate hasta el final, empecemos. El Cien Pies Humano. En 2009 lanzaron la tristemente célebre El Cien Pies Humano. Esta película se basa en la premisa de un cirujano alemán exitoso y bastante mal de la cabeza que quiere formar un cien pies con personas. Ya lo hizo con sus perros Rottweilers, por eso al comienzo de la película está mirando la foto de su invención con placer. Pero ahora quiere ir un paso más allá. Para lograr su misión, 2 chicas estadounidenses que están perdidas en el medio del bosque le caen como anillo al dedo a su casa. Ahí va a comenzar la tortura para ellas, como también para un asiático que encuentra más tarde. Es una película muy bizarra, la verdad, bastante mal hecha, con una trama simple y predecible. El japonés va a terminar siendo la parte de adelante del cien pies y atrás las 2 chicas. Los 3 están conectados por medio de su sistema digestivo. Un asco. La realidad es que no me pareció muy fuerte la película, mucho menos fuerte que otras totalmente gore que lamentablemente he visto, pero quizás por esta premisa media rara que tiene, ganó notoriedad. En el año 2011, Tom Six, su director, lanzó la segunda parte y en 2015 la tercera y última. El director declaró que cuando estaba eligiendo a los actores para la primera película en Nueva York, explicó el concepto en las audiciones y casi todo el mundo se fue. En Reino Unido, la Junta Británica de Clasificación de Películas prohibió la segunda parte de la saga, pero después de realizarle 32 cortes, con una duración de alrededor de 2 minutos y medio, permitieron su distribución. La Junta declaró que la película hacía un pequeño intento de retratar a las víctimas de la película como objetos que son brutalizados, degradados y mutilados solo por la afición y emoción del personaje central, así como para la satisfacción de la audiencia. En Australia y Nueva Zelanda sucedió exactamente lo mismo. Primero prohibieron esta segunda entrega de la saga y después, tras hacer recortes, permitieron su distribución a mayores de edad. Incluso en Australia, grupos religiosos la calificaron de ser satánica. Tom Six contrató guardaespaldas para el estreno de la segunda parte en Texas por las amenazas de muerte que venía recibiendo. La segunda película que vamos a mencionar en este video es una muy conocida, Secreto en la Montaña. Por si no la viste, es una historia icónica de amor entre 2 vaqueros protagonizados por Jake Gyllenhaal y Heath Ledger, estrenada en 2005 y ganadora de 3 premios Oscars. Los vaqueros se llaman Ennis y Jack y están en el contexto de un oeste bastante conservador con el tema de la homosexualidad. Tras conocerse en un trabajo, empezaron a tener una relación a escondidas. A pesar de que se amaban y querían estar juntos, las presiones externas, las sociedades entonces e incluso la represión que se imponían ellos mismos hicieron que los problemas no tarden en llegar. A pesar de ser bastante reciente, fue censurada en algunos países, como China, donde fue estrenada varios años después de su lanzamiento, Emiratos Árabes Unidos, donde se prohibió completamente por su contenido homosexual, Malasia, donde solamente se podía proyectar una versión sin ninguna escena homosexual, Samoa, entre otros. Lógicamente, y como siempre en estos casos, en los sectores más conservadores de la iglesia se armó un poco de discordia, y incluso en un cine de Salt Lake City no se la proyectó. En el año 2008 la transmitieron por la televisión pública italiana, pero las escenas de su primera vez en la carpa, el primer beso de los protagonistas y el beso al reencontrarse luego de 4 años afuera de la casa de Ennis fueron recortadas. Debido a esto se armó un escándalo donde Claudio Petruccioli, el director del canal, salió a pedir disculpas por su error, afirmando que esa había sido la copia que habían recibido de la distribuidora y que posteriormente la iban a transmitir sin ningún corte. Los hombres detrás del sol. Uno de los episodios más nefastos de la historia de la humanidad fue reflejado en la película de Hong Kong Los hombres detrás del sol, Hei Tai-yang 731 en su idioma original. Estrenada en 1988, en el film se muestran las atrocidades que se llevaron a cabo por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial en el infame campo 731 en Manchuria, China. Resulta que ahí había varios campos de experimentación médica y la película es extremadamente gráfica, mostrando las cosas que hacían con las personas secuestradas de origen chino, a quienes ni siquiera consideraban seres humanos, sino torsos. Esta película sí que es picante, la verdad que me dejó más que choqueado y está bueno en cierto punto enriquecerse y ver otros puntos de vista de una historia que no es tan conocida como sí lo es, por ejemplo, lo que pasó en la Alemania nazi. La película, a diferencia del Cien Pies Humano, por ejemplo, está tremendamente bien hecha. No es para nada bizarra, sino que es fuerte, dura, difícil de ver y también muy triste. A pesar de que ya Alemania se había rendido y que los Estados Unidos habían reventado Hiroshima y Nagasaki, los japoneses de Manchuria estaban convencidos de que con el arma biológica que ahí estaban desarrollando iban a ganar la guerra. Estaban totalmente enceguecidos y viviendo en una especie de realidad paralela, siguiendo al nefasto teniente general Shiro Ishii,
como si fuese una especie de semidios. O por lo menos es así como lo muestran en la película. Definitivamente es una de las películas más duras que vi en mi vida y por este motivo ha sido objeto de censura. Además, desde el gobierno japonés argumentaron que esta película se pasa del límite y muestra las cosas sucedidas de manera exagerada y amarillista, negándole cualquier tipo de valor educativo o histórico. En Japón no solamente la censuraron, sino que causó una gran indignación a algunos sectores de la población y el director fue amenazado de muerte en varias ocasiones. Hay una escena donde cientos de ratas se comen a un gato, donde luego esas ratas son prendidas a fuego, y otra donde diseccionan a un niño. El director fue criticado porque se comentó que esas escenas fueron reales, a lo que él respondió que el gato fue untado con miel y las ratas solamente lo lamieron, y que luego del rodaje le dieron 2 pescados como recompensa. A mí este relato, esta excusa me huele bastante a mentira porque las escenas se ven más que reales, pero bueno. Lógicamente, en países más proclives a censurar cosas como Australia o Nueva Zelanda, también fue prohibida. Fue la primera película clasificada para mayores de edad en la historia de Hong Kong. También la censuraron en Taiwán, en China y en varios países más alrededor de todo el mundo. Operación Masacre. Lo mismo que la salvó de las garras de la dictadura, sepultó el material por años, ya que en la desesperación del exilio, mi padre repartió las latas de las distintas películas sin inventario alguno y con nombres falsos en las valijas de los amigos. En 1980, su muerte violenta en París a los 38 años de edad, en circunstancias no esclarecidas, selló hasta el día de hoy la difusión masiva y popular de su obra, y a su vez transformó paradójicamente al primer director de cine clandestino de la Argentina en un mito y figura clave del cine político nacional. Esto fue lo que declaró la hija de Cedrón en agosto de 2013, tras haber recuperado las películas de su padre y restaurarlas en la mejor calidad posible. En este caso vamos a hablar de la película Operación Masacre, filmada en Buenos Aires entre noviembre de 1970 y agosto de 1972 y dirigida lógicamente por Jorge Cedrón. Basada en el libro homónimo de Rodolfo Walsh, la película se basa en la masacre de José León Suárez, un episodio tristísimo ocurrido en 1956 en Argentina durante el régimen militar de facto llamado por ellos mismos Revolución Libertadora. En la película nos muestran cómo buscaron, atraparon y fusilaron a varias personas seguidoras de Juan Domingo Perón, el presidente que había sido derrocado por los militares que ahora estaban al mando. El tema es que algunos pudieron escapar y fueron ellos quienes contaron toda la historia. La censura de esta película no se debe a que es fuerte o explícita, ya que no lo es. Su censura se debe al contexto político de la Argentina a la hora de lanzarse. En el año 1973 estaban al poder primero Juan Carlos Onganía, luego Livingston y finalmente Lanusse, todos gobiernos también militares de facto que habían llegado al poder tras un golpe de estado en 1966. Los años bajo el régimen militar fueron muy duros para aquellos que querían expresar una opinión diferente. Músicos, pintores, filósofos, políticos, actores y actrices eran censurados constantemente y muchos se tuvieron que exiliar porque sus vidas estaban realmente en peligro. Esta película fue filmada en la clandestinidad y siempre se proyectó de esa forma, hasta que hace pocos años su hija la reconstruyó y ahora se puede ver libremente. En el film incluso participó Julio Troxler, uno de los sobrevivientes de la masacre. Faces of Death. Faces of Death son una serie de documentales dirigidos por un tal John Schwartz, la mayoría hechos con un presupuesto acotado y recaudando millonadas de dólares. El primero se hizo con $1 millón y recaudó más de 35. Se lanzó en el año 1978 y se basa en una supuesta investigación que hace un científico para adentrarse dentro de los secretos de la muerte, tanto de humanos como de animales, mezclando algo de filosofía media falopa con temas como la reencarnación o el peso cultural que tiene la misma muerte, con imágenes completamente repugnantes y un hilo de trama casi inexistente, porque salta de hablar de las arañas a los mataderos de vacas o a una tribu africana así de la nada. Es medio bizarro. Si bien supuestamente demostraron que las escenas fueron fabricadas, y creo que mucho se nota que fue así, algunas me dejan muchísimas dudas. También es cierto que usó imágenes de otros lados, como de la guerra de Vietnam, de noticieros o el terrible accidente de Vic Morrow, quien falleció rodando la película The Twilight Zone. Faces of Death es asqueroso a más no poder. Muestran personas en autopsias, animales desmembrados. La verdad que es horripilante. Acá sí que, debido al contenido morboso y perturbador, hubo censura. Bueno, se sabe que Australia y Nueva Zelanda censuran absolutamente todo lo que se les cruza. Ahí es sabido que fue censurada. Reino Unido también es proclive a censurar cosas. En este caso hubo una prohibición que se mantuvo durante varios años. En Noruega, Alemania y Finlandia también fue censurada. Si bien fue variando a lo largo de los años, Faces of Death fue censurada hasta en 40 países. Sabemos que Stanley Kubrick fue un director polémico, tanto por sus métodos como también por los temas que tocó en sus obras. En un video anterior de películas censuradas mencionamos todo el drama que tuvo con La Naranja Mecánica.
Eyes Wide Shut también estuvo cargada de dramas, pero acá vamos a mencionar su película Lolita, del año 1962. Está basada en la novela homónima escrita por Vladimir Nabokov. Mario Vargas Llosa declaró que Lolita está entre las más sutiles y complejas creaciones literarias de nuestro tiempo. Nabokov también escribió un primer guión para la película, y si bien tuvieron que acortarlo muchísimo porque si no iba a ser una película de más o menos 9 horas, Kubrick dijo que fue uno de los mejores guiones que leyó en su vida. El problema se cae de maduro. Estamos hablando de una película que se basa en una relación entre una persona adulta y una niña apodada justamente Lolita. La película en realidad, más allá de toda esta discordia, es excelente. Obviamente le hizo Stanley Kubrick, uno de los mejores directores de todos los tiempos. Probablemente si la ves ahora te va a atrapar porque es muy buena, la verdad. Los entes reguladores consideraron a esta película como peligrosa en la mayoría de los países, lo que llevó al director a recortar gran parte del material para dejar una versión final, donde todas las escenas explícitas se dejan a libre interpretación. Tocar un tema tan picante y más para esa época debe haber sido muy complicado, por más que lo más polémico se haya dejado a libre interpretación. Si hoy en día es muy controversial, imagínate en ese momento, donde por ejemplo hablar de sexo entre dos personas adultas ya era visto de mala manera. Por ejemplo, en Reino Unido, la Junta Británica de Clasificación de Películas estaba convencida de que había que prohibir el film, pero luego de que Kubrick le hizo recortes la clasificaron como X, únicamente para público adulto. Lo mismo sucedió en Francia. Ahí de hecho algunos cines se negaron a proyectarla. En Estados Unidos todavía no existía el sistema de clasificación que se usa en la actualidad, sino que estaba el código Hays, el cual directamente prohibía a aquellas películas que no aportaban cosas positivas para el ciudadano norteamericano, o que los desviaba del modo de pensar que ellos querían inculcarle a su población. Era mucho más restrictivo que el actual. Debido a este código, mostrar besos en pantalla estaba prohibido, por ejemplo, como también la mayoría de películas que venían de Europa. Y volviendo a Lolita, lógicamente en la mayoría de los otros países donde fue lanzada, enfrentó muchísimas críticas y la polémica estuvo más que presente. Luego del lanzamiento, Kubrick declaró que probablemente no habría hecho la película si hubiese sabido la cantidad de restricciones que le iban a poner. Si pudiera hacer la película de nuevo, habría enfatizado el componente erótico de su relación con el mismo peso que lo hizo Nabokov. Guinea Pig. Es una saga de 6 películas donde las 2 primeras fueron las más fuertes, ya que luego de toda la polémica que vamos a contar a continuación, desde Guinea Pig 3 fue producida por otra compañía y con un tono mucho menos grotesco, más para el lado de lo burlón. Charlie Sheen en 1992 ve Guinea Pig 2 en la casa de un amigo mientras estaban en una fiesta y quedó horrorizado. Se puso en contacto con la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, quienes ven la película y terminan contactando al FBI. Logran llegar al director de la película, Hideshi Hino, un dibujante icónico de manga, quien demostró que la actriz estaba viva y mostró cómo hizo la película. Como dato de color, el director nació en Manchuria, el 19 de abril de 1946, menos de un año después de que haya terminado la ocupación de ese lugar por los japoneses, que es básicamente lo que refleja la película A los hombres detrás del sol, mencionada ya en este video. Guinea Pig 2 es la más fuerte de todas. Es complicada de ver, es muy asquerosa y fuerte. Te da mucha impresión ver cómo ese psicópata le corta los miembros a la chica atada a la camilla, haciendo de cuenta que todo es una especie de obra de arte. Tiempo después detienen a un inglés en un aeropuerto porque en su valija llevaba esta película, la cual creían que era snuff, o sea una película donde filmaban un asesinato real. Estas cosas hicieron que la película tuviera reconocimiento internacional y recaude bastante dinero, especialmente en Japón, una sociedad un poco peculiar. Lamentablemente 3 años después de que se estrenara Guinea Pig 2, la película en cuestión, sale a la luz todo lo que hizo Tsutomu Miyazaki, un ser humano nefasto, si es que se le puede llamar ser humano, que abusó, torturó y mató a niños. Él mismo declaró que Guinea Pig 2 fue una de sus inspiraciones para llevar a cabo sus crímenes. Darle like y suscribirte es tu forma de agradecernos por el contenido. Te toma un segundo, es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y si no nos querés hacer caso, escuchalo a Vito Corleone. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. ¿Qué película pensás que debería estar en una próxima edición? Te leemos en los comentarios. Tenemos varios videos sobre cine prohibido en el canal, te recomendamos verlos también. Hasta la próxima.